Buenos días, continuando con la clase de síndrome de dolor lumbar. El día de hoy vamos a hablar sobre tratamiento en la columna lumbar. Bien, este es uno de los artículos que fue publicado en el 2018 por una serie elaborada por autores de la prestigiosa revista The Lancet, donde podemos ver un sumario de varias indicaciones que estos autores son capaces de recopilar de la literatura actual. Las guías recomiendan, sobre todo el automanejo, rehabilitación física, terapias psicológicas y algunos tipos de medicina alternativa. Existe un menor énfasis en el manejo farmacológico, quirúrgico y en el uso de las pruebas de imagen. Además, explica que las únicas intervenciones efectivas para la prevención secundaria que han demostrado mayor efectividad, igual hay pocos estudios al respecto, son el ejercicio más educación y el ejercicio por sí solo. Esto ya nos empieza a entregar, con esto ya a comenzar a vislumbrar hacia dónde van enfocados los tratamientos en este tipo de cuadros. Bien, continuando con las recomendaciones eh, y hablando específicamente del ejercicio y la educación y otros tipos de medidas de prevención para el dolor, para evitar cuadros de dolor lumbar, podemos observar que en el adulto es donde tenemos más investigaciones realizadas. En niños son muy pocos los estudios que se han podido realizar porque sabemos bien que la prevalencia de dolor lumbar en niños es bastante baja. Pero fíjense acá, ejercicios y educación, moderada, calidad de evidencia, ejercicio, baja, educación, ineficiente, por sí sola, cinchas o fajas, ineficiente, o inefectiva más bien, inefectiva por sí sola, eh, zapatos o cambios con plantilla inefectiva, intervenciones ergonómicas inefectivas. Entonces, al parecer, lo que nos muestra este estudio es que el ejercicio con educación combinada se presentaría como la mejor forma de prevenir futuros episodios de dolor lumbar. Esto es súper relevante porque dentro de la podemos observar las redes sociales o también por internet. Existe una gran cantidad de implementos y de intervenciones que se promueven como herramientas para prevenir dolor lumbar y que carecen de respaldo científico y de datos que respalden esas afirmaciones. ¿Ya? Fíjense acá. Educación y automanejo. Vamos a ver tres indicaciones. La indicación de mantenerse activo, educación y calor superficial. ¿Qué pasa en los cuadros de dolor lumbar agudo, menores de 6 meses, y los cuadros de dolor persistente? Tanto la educación como el consejo de mantenerse activo se presentan como la primera línea de tratamiento. Eso es súper relevante porque quiere decir que es lo que deberíamos hacer en todos los pacientes. Incitarlos a que se mantengan activos y educarlos sobre la patología. ¿Qué ocurre con el tratamiento no farmacológico en los cuadros agudos y los cuadros persistentes? El único cuadro, o sea, la única intervención que se utiliza como primera línea de uso en tratamientos con pacientes de dolor lumbar crónico es el ejercicio y la terapia cognitivo-conductual. Es lo único que sabemos hasta el momento que puede ser de gran utilidad y que requieren este tipo de pacientes. O sea, cualquier paciente con dolor lumbar más de 12 meses tiene que tener un tratamiento con ejercicio físico o con terapia cognitiva conductual. Luego, en segundo lugar, podríamos utilizar manipulación espinal, de alta velocidad, el masaje, la acupuntura, el yoga y el tratamiento con mindfulness o una rehabilitación interdisciplinaria. Es importante notar también que estas intervenciones como segunda línea están en una suerte de mismo nivel de evidencia. Ahora, sin embargo, en los cuadros de dolor lumbar agudo menor a 6 meses, al parecer
podría ser de mayor utilidad la manipulación espinal, el masaje, la acupuntura en algunos casos también. En el yoga, mindfulness y intervención y rehabilitación interdisciplinaria, al parecer la evidencia es insuficiente. En cambio, el comportamiento esperado del ejercicio y la terapia cognitivo-conductual en el dolor lumbar agudo no es el mismo que en el no cumple con la misma efectividad que en el dolor persistente. ¿Qué ocurre con la farmacoterapia? Podemos ver que el paracetamol no está recomendado en el dolor agudo, el lumbar agudo, ni en el persistente. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Los AINES están considerados como segundo o tratamiento de segunda línea en ambos casos. Quiere decir que la primera línea, o sea, si yo me dan a elegir entre indicarle a un paciente ejercicio o utilizar AINES, yo debería elegir el ejercicio. ¿Bien? Relajantes musculares que son ampliamente utilizados en estos cuadros, está indicado en los cuadros agudos con en pacientes específicos y en el cuadros crónicos su evidencia es insuficiente. En el caso de los inhibidores de la recaptación de noripinefrina, se podrían utilizar como segunda línea de tratamiento en el dolor lumbar persistente. Estos se utilizan como antidepresivos y vendrían quizás a ayudar en algunos aspectos psicosociales del cuadro del paciente, psicológicos del paciente. Y los glucocorticoides sistémicos, que también en algunos casos o algunos profesionales la utilizan bastante, no están indicados ni recomendados ni en el dolor lumbar agudo ni en el persistente. Bien, inyecciones epidurales de glucocorticoides para discos herniados con radiculopatía no están recomendados y en el caso de los pacientes con dolor lumbar crónico, utilizados solamente en pacientes debidamente seleccionados. ¿Qué ocurre con la cirugía? La disectomía para hernia discal en los casos de dolor lumbar agudo, la evidencia es insuficiente y en el caso del dolor persistente podría ser un tratamiento de segunda línea. La minectomía, lo mismo para el dolor lumbar agudo, insuficiente y segunda línea para el dolor persistente. La fusión inespinal, o sea, la fusión espinal para dolores no radiculares y con hallazgos degenerativos discales, la evidencia es suficiente para el dolor lumbar agudo y el rol en el dolor lumbar persistente es incierto. No se sabe realmente si es útil o no, aunque ya cada vez se está utilizando menos. ¿Por qué nosotros buscamos utilizar una guía clínica para la rehabilitación? Básicamente porque esta guía clínica publica una directriz. Claramente esto no es suficiente para mejorar el tratamiento y no va a representar toda la realidad terapéutica, pero nos va a ayudar en gran medida a lograr una efectiva implementación de la guía, a buscar cambiar ciertas creencias instauradas por años y por el uso y por la costumbre, para de esta forma saber qué hacer y qué no hacer. Se sabe que es complejo cómo implementarla, de hecho ese es como el gran debate que hay actualmente es de cómo se puede bajar esa información y hacerla accesible al clínico. Bien. No obstante, el objetivo es lograr la implementación duradera, generando cambios en las agrupaciones complejas de clínicos, buscando la opción de la supresión de algunas prácticas actuales. Es súper importante. ¿Y por qué la implementación es difícil? Porque muchas veces existen múltiples barreras como el conocimiento de los clínicos y la falta de comprensión de la guía, la disposición a aceptar recomendaciones, la viabilidad de la implementación de las recomendaciones, la accesibilidad, la credibilidad de la guía. Sin embargo, es importante saber que es posible que una guía clínica no ofrezca grandes certezas ni opciones garantizadas para el manejo de una condición compleja. Sin embargo, nos ofrece algunos objetivos claros para no desperdiciar tiempo y evitar eventuales daños, permitiendo promover la entrega de información de calidad a nuestros pacientes, la autogestión y un cambio hacia una cultura menos intervencionista en el manejo clínico. Y esa es la clave. Buscamos información importante y útil para el paciente para que cada vez este paciente sea más independiente y sea capaz de manejar su cuadro.
¿Qué nos dice la guía de la IOS del 2012 de lo lumbar? Algunas palabras sobre terapia manual. Eh, Nos explica que los clínicos deben considerar la utilización de manipulación de alta velocidad para disminuir el dolor y la discapacidad en pacientes con dificultad de la movilidad, en dolor lumbar agudo y con dolor hasta el glúteo, bueno, muslo, hacia el glúteo y muslo. Las manipulaciones de alta velocidad y de baja velocidad también pueden ser utilizadas para mejorar la movilidad de la columna lumbar y de la cadera y disminuir el dolor y discapacidad en los pacientes con cuadros que son de origen subagudo o con características subagudas y crónicas y que están asociados a dolor lumbar de la espalda y, como les explicaba, del glúteo y del muslo. Y esta recomendación tiene una evidencia fuerte. ¿Qué pasa con la movilización neural? Debería ser considerada este tipo de procedimientos para disminuir el dolor y la discapacidad en los pacientes que presentan cuadros subagudos y crónicos, con dolor hacia la extremidad inferior. Por otro lado, la tracción presenta una evidencia conflictiva de eficacia en los pacientes con dolor lumbar. Hay evidencia preliminar de un grupo de pacientes con signos de compresión nerviosa y periferización de los síntomas y TP cruzado que podrían beneficiarse de esta tracción intermitente. Quiere decir que los pacientes con tracción básicamente van a ser los pacientes que van a responder, o sea, los pacientes que van a responder bien a la tracción van a ser básicamente los que presentan síntomas radiculares y presentan test neurales positivos. Existe una evidencia moderada de que se puede utilizar esta tracción intermitente o estática para reducir síntomas en pacientes con cuadros agudos o subagudos no radiculares y en pacientes con dolor lumbar crónico. Entonces el nivel de evidencia es bastante eh, conflictivo en el caso de la tracción, débil en el caso de la modulación neural y fuerte en el caso de la terapia manual. Entonces es súper importante identificar muy bien el cuadro de pacientes que responderían a terapia manual. Acuérdense, cuadros agudos o subagudos, con dolor hasta el glúteo o al muslo y con déficit de la movilidad. Eso es súper relevante. Bien, ejercicio. Ejercicios de coordinación, fortalecimiento y resistencia. Debemos utilizar este tipo de ejercicios para los ejercicios de coordinación del tronco, fortalecimiento y resistencia para reducir la discapacidad en este grupo de pacientes en los cuadros que son subagudos y crónicos. Las discapacidades, los problemas en la coordinación del movimiento, también que ocurren luego de una cirugía lumbar. ¿Ya? Tremendamente importante, fortalecer, coordinar y aumentar la resistencia. Pero recuerden, cuadros subagudos y crónicos. Los cuadros agudos deben ser elegidos en ciertos pacientes y con cuadros o con pacientes bastante específicos, como lo vimos en la evaluación en el práctico. Centralización y ejercicios de preferencia direccional. Debemos considerar utilizar estos ejercicios de movimiento repetitivo o procedimientos para promover la centralización y reducir los síntomas en los pacientes con dolor lumbar agudo y que presentan dolor hacia la extremidad. ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado? Buscamos esa centralización de los síntomas o la abolición del síntoma. Debemos considerar utilizar movimientos de ejercicio repetitivo en una dirección específica para determinar la respuesta del tratamiento al paciente. ¿Ya? De esa forma vamos a mejorar la movilidad y vamos a reducir los síntomas en pacientes con cuadros agudos, subagudos o crónicos y que presentan debilidad del movimiento. Esto es súper importante, ¿se acuerdan entonces? Ejercicio de coordinación, movimiento y fortalecimiento lo vamos a utilizar sobre todo los cuadros que son subagudos y crónicos, sobre todo los crónicos. En el caso de los pacientes agudos, la centralización de los ejercicios con preferencia direccional van a ser los más útiles. Ejercicios de flexión. Podemos considerar este tipo de ejercicios combinados con otras intervenciones, como por ejemplo terapia manual, ejercicios de fortalecimiento, movilización neural
y caminatas progresivas para reducir el dolor y la discapacidad, sobre todo en adultos mayores con dolor lumbar crónico y dolor irradiado hacia la extremidad inferior. Entonces, los ejercicios de flexión van a ser nuestro, eh, nuestra herramienta a elección, sobre todo los pacientes con dolor lumbar crónico y que son adultos mayores. Esto es súper, súper importante. Los ejercicios con resistencia progresiva y actividades de fitness los deberíamos considerar, sobre todo en intensidades moderadas a altas, en pacientes con dolor lumbar crónico, sin dolor generalizado y con una integración progresiva de un aumento progresivo de la intensidad. Baja intensidad o fitness submaximal y ejercicios de resistencia en el manejo del dolor y promover estrategias para que los pacientes con dolor lumbar crónico con dolor generalizado puedan progresivamente comenzar a activarse. Veamos los niveles de evidencia fuerte para los primeros dos y para el último, débil para los ejercicios en flexión. ¿Bien? ¿Qué pasa con la educación? Educación y consejería. Nosotros deberíamos utilizar siempre como primera línea, como lo vimos en el artículo del Lancet. Bien, entonces hablemos un poquito de lo que nos recomienda esta guía clínica sobre la educación que se debe realizar en este grupo de pacientes. ¿Qué es lo que no deberíamos hacer? No deberíamos evitar la educación que aumenta el nivel de estrés, catastrofismo y kinesofobia. Eso quiere decir explicaciones centradas en procesos estructurales. Debemos evitar promover el descanso prolongado en cama. Eso es súper relevante. La literatura habla entre 2 a 5 días máximo de descanso, luego gradualmente recuperar la actividad. Entre más tiempo el paciente pase en cama, peor es su pronóstico. O sea, quiere decir que si el paciente llega y nos dice, ¿sabes que yo tuve un lumbago y estuve 2 semanas en cama? Eso es bastante importante y va a pasar bastante en cuanto al pronóstico que podemos establecer con ese paciente. Las explicaciones patoanatómicas estructuralistas deberíamos suprimirlas y modificarlas. El clásico ejemplo de la hernia y del disco es tremendamente nocivo para este grupo de pacientes con dolor o síndrome de dolor lumbar agudo o crónico, ya que vuelve, ya que patologiza muchos hallazgos que, como vimos anteriormente, la clase de tratamiento, o sea, de dolor lumbar, patologiza hallazgos que en la mayoría de los pacientes son normales. Entonces, cuando yo a un paciente le estoy explicando sobre eh, un hallazgo de la imagen y estoy generando este link en la comprensión del paciente entre ese hallazgo de imagen y la sintomatología, puede ser bastante peligroso, ¿ya? Así que tenemos que tener mucho, mucho ojo con ese tipo de explicaciones. Así que, not. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? O lo que recomienda la guía clínica. Promover la comprensión sobre lo fuerte y resiliente que es el cuerpo humano. El paciente debe convencerse que el lumbago es solamente una condición que es momentánea y que debería recuperarse en el tiempo si él sigue las indicaciones que le damos. El paciente debe convencerse que un lumbago no es diferente a un esguince de tobillo o un esguince de un dedo. Podemos utilizar la neurociencia del dolor para explicar cómo se construye la experiencia dolorosa y hacer énfasis en cómo esa experiencia dolorosa es multifactorial y depende no solamente del tejido. Debemos explicarle lo favorable que resulta el pronóstico del cuadro. Sabemos, y ya lo vimos en la clase anterior, que hay un tiempo y un momento en el cual el cuadro tiende a estabilizar la sintomatología y a resolver. Y eso el paciente lo debe conocer. La utilización de estrategias activas que disminuyen el miedo y el dolor. Explicarle lo importante que es comenzar a realizar actividad física gradual y progresiva. Retomar de manera temprana las actividades, aunque exista un poco de dolor. Esto es súper importante y muchas veces los pacientes lo pasan por alto, ya que ellos buscan estar sin dolor para comenzar a realizar sus actividades físicas o las actividades laborales. Y eso es un punto bastante sensible y que puede generar complicaciones a largo plazo. El paciente que tenga un poco de dolor debería retomar su actividad física en la medida que eso no incremente la sintomatología.
La importancia de aumentar los niveles de actividad y no solo buscar el alivio del dolor. Todos los pacientes que pasan por quine, ya sea por dolor lumbar o por otras causas, ahora centrémonos en el dolor lumbar, deben salir de quine con mejores hábitos de vida. Y eso es súper importante. Debemos enfocarnos en que comiencen a hacer caminatas progresivas, que empiecen a poquito a trotar, etcétera, para que poco a poco vayan construyendo una mejor capacidad y prevengan otros cuadros de dolor lumbar. Bien, este es un artículo que salió publicado, se realizó en 2018, salió publicado este año, que es re interesante, ya que los autores toman tres guías clínicas, fíjense bien, tres guías clínicas con sus versiones del 2016, 2018, la segunda guía, la de Evidence Informed Primary Care Management of Low Back Pain, canadiense del 2016 y del 2018, de las dos versiones, y la CPG de Norteamérica del 2007, 2009 y 2017. O sea que aquí tenemos 2, 4, 5, 6, 7 guías clínicas que van a tener algunas diferencias en cuanto a sus planteamientos, pero lo más importante es que van a coincidir en ciertos puntos. ¿Cuáles son los puntos en los que coinciden todas estas guías clínicas? El primero, descartar patología espinal específica para luego ofrecer educación de alta calidad que incluya recomendación de regreso temprano a la actividad. ¿Se condice con la guía anterior de la IOS? Por supuesto. ¿Se condice con lo que hemos hecho ya en la evaluación del laboratorio? También. ¿Cierto? Tratamos de descartar patología espinal eh, que sea específica y que sea peligrosa. Tenemos que enfatizar constantemente la importancia del automanejo. El dolor lumbar es algo, es un cuadro que requiere mucho de la participación del paciente. Eso quiere decir que el paciente tiene que cambiar hábitos y tiene que sobre todo saber manejar su cuadro, ya que su prevalencia es muy alta. Tenemos que sacarnos de la cabeza la idea de que nosotros vamos a darle una solución con una manipulación, con una movilización de tejido blando. Podemos modular los síntomas, pero el manejo principal lo va a hacer el paciente modificando sus factores de riesgo, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Evitar el uso rutinario de imágenes para el dolor lumbar inespecífico. O sea que sabemos que la imagen no debería, de acuerdo a estas guías, ser indicada en un dolor lumbar agudo, a no ser que haya sospecha de algún compromiso más serio. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un paciente con dolor lumbar, solamente, como se le dice en faja, en la zona lumbar, sin irradiación a la extremidad inferior, no sería necesaria una radiografía o una resonancia. Ahora, si este paciente luego de un mes de tratamiento sigue con la misma molestia, el paciente debería requerir imágenes. Otro caso podría ser un paciente con dolor lumbar específico en la zona lumbar, o sea, un paciente con dolor lumbar en faja, como les había hablado anteriormente, pero con historia, por ejemplo, de cáncer de colon. Ese paciente sí requiere una imagen, ¿se dan cuenta? Entonces, la imagen va a ser indicada solamente en casos específicos donde se sospeche malignicidad, no en el dolor lumbar inespecífico y común y corriente. Recomienda constantemente el ejercicio físico para el manejo del dolor lumbar específico. Ese es el punto clave. El paciente debe moverse. Abogan consistentemente por enfoque prudente del uso de opioides. Ojo con el uso del tramadol y ya como lo vimos anteriormente, el paracetamol en el dolor lumbar. No tiene sentido. No hay datos consistentes que apoyen su uso. Coinciden consistentemente que en el clínico debe incorporar la evaluación y el manejo de factores psicosociales. Esto es súper importante, todas las guías clínicas lo recomiendan, a aplicar encuestas de riesgo psicosocial como el Backstart. Y aquí, volviendo un poquito a lo que vimos en la clase, entonces tenemos al esquema de delito, vamos a hacer un poco de énfasis en cómo él indica el tratamiento. Ojo, entonces tenemos tres grupos de pacientes. Los pacientes que requieren manejo médico, donde encontramos banderas rojas o comorbilidades no controladas, o dolor hacia la extremidad inferior con pérdida neurológica progresiva. Ese paciente requiere manejo médico con medicamentos, imágenes, incluso cirugía. Después tenemos el otro grupo de pacientes que pueden hacer automanejo, donde tienen bajo riesgo psicosocial, el dolor es predominante en la zona lumbar, y tiene comorbilidades menores. Es el paciente que va al médico y el médico le dice, tranquilo, esto se te va a pasar, le entrega un antiinflamatorio y
y le da uno o dos descansos, 1 o 2 días de descanso. ¿Bien? Después tenemos el grupo con, que va a entrar a la rehabilitación, donde podemos encontrar factores psicosociales o riesgo de factor psicosocial medio alto, eh, o sea, riesgo de psicosocial medio alto, pacientes con bajo nivel o bajo riesgo psicosocial, pero con dolor hacia la pierna, y con dolor lumbar y con comorbilidades controladas. Bien, este grupo de pacientes va a ingresar al proceso de rehabilitación. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el principal problema de este paciente? ¿Es mucho el dolor? Tenemos un paciente con una superior a 7. Tenemos un paciente con alteraciones del control del movimiento o un paciente que requiere optimización funcional. ¿Se acuerdan que lo hablamos en clase? Si el dolor del paciente no es invalidante, la sintomatología es estable, el dolor es moderado a bajo, podemos elegir este grupo de control del movimiento. Por otro lado, los pacientes que ya no tienen discapacidad, los síntomas están controlados y no tienen dolor lumbar, podemos optimizar su capacidad funcional. Y volviendo al primero, si tenemos un paciente con mucho dolor, con alto nivel de discapacidad, deberíamos elegir alguna de estas herramientas. Entonces, dentro de los síntomas o la modulación de síntomas, podemos utilizar ejercicios de dirección preferencial, manipulación o movilización, técnicas de tracción y descanso activo. En el caso de los pacientes que no tienen tanto dolor y los síntomas están estables, podemos elegir ejercicios sensoriomotrices, ejercicios de estabilización y de flexibilidad. Y los pacientes, como dijimos anteriormente, con baja discapacidad y sin dolor, fortalecimiento y acondicionamiento, ejercicios o tratamiento en rehabilitación en deportes específicos, ejercicio aeróbico y fitness en general, que es un poco lo que hemos conversado. ¿Se dan cuenta como todo lo anterior, lo que les mostré las guías clínicas, de los artículos que resumen la información, del artículo de Lancet, nos llevan a fundamentar el por qué estamos eligiendo este tipo de intervención en este tipo de pacientes? Entonces, ¿cómo modulamos los síntomas? ¿A quién le hacemos eh, ¿Cómo podríamos elegir entonces? Esta parte es muy importante, necesito que le pongan atención. ¿Cómo podríamos elegir el tipo de ejercicio que realizamos en el grupo de ejercicio específico? Fíjense, en los casos de pacientes que podrían beneficiarse de ejercicio en extensión, ¿cuál va a ser el comportamiento? Normalmente el dolor puede llegar hasta el glúteo. Los síntomas se centralizan con la extensión lumbar. ¿Se acuerdan que hacemos la extensión en bípedo y después la probamos en prono? Además de eso, periferalizan con flexión, o sea que empeoran. Yo le digo que se agache varias veces y el dolor empeora. Entonces, por lo mismo, va a generar o podría concluir que tiene una preferencia por la extensión. ¿Y qué podríamos hacer? Tratamientos con final de rango, que sería ejercicio en extensión máxima con carga. Movilización que promueve la extensión, o sea, movilización posterior anterior en prono. Y le pedimos que, al menos por una semana o dos, evite la flexión. Así de sencillo. Ahora, ¿quiénes podrían beneficiarse de la flexión? Como vimos anteriormente, pacientes adultos mayores que tengan una preferencia por la flexión y que tengan algunos cambios degenerativos como estenosis. ¿Y qué vamos a realizar? Ejercicios con flexión en final de rango. Vamos a manipular o movilizar la columna lumbar y la extremidad inferior, sobre todo la cadera. Ejercicios que van a valorar la fuerza o la flexibilidad. Y en algunos casos, cuando ya el dolor sea demasiado fuerte, podemos incluso indicar alguna ayuda técnica. ¿Bien? ¿Qué pasa ahora con los ejercicios, con el subgrupo de estabilización? Normalmente son pacientes que tienen menos de 40 años, que cuando se le hace un SLR o test de la SECH es mayor a 91, tiene una presentación de movimientos aberrantes y tiene un test de inestabilidad prona
O sea, en test de prono, de inestabilidad en prono. ¿Se acuerdan el que hicimos en la camilla, el cubito prono? Que el paciente extiende y se le pasa el dolor. Bien. Entonces, ¿qué tipo de ejercicios podemos hacer con este grupo de estabilización? Ejercicios de fortalecimiento de la musculatura espinal, la erector espinal, por ejemplo, los oblicuos abdominal. Y vamos a buscar ejercicios que promuevan la activación del multifidus y el transverso del abdomen. Bien. ¿A qué tipo de pacientes manipulamos? Bien, esto es súper importante. Manipulación, movilización debe realizarse en pacientes que no tengan síntomas por debajo de la rodilla. Si sabemos que el paciente tiene síntomas hasta la pantorrilla, ese paciente no sería susceptible a manipularse. Los síntomas tienen que ser menores a 16 días, o sea que no sería tan recomendable en los pacientes con patologías crónicas. Cuando hacemos los test de artrokinemática deberíamos encontrar una hipomovilidad, valores en el FAB QW menores a 19 y una ROM de rotación interna mayor a 35 grados. Las manipulaciones deberían realizarse en la región lumbopélvica y también podríamos entregar o generar movimientos activos de extensión. Grupo de tracción. Normalmente son pacientes que tienen dolor por debajo del glúteo, o sea, quiere decir hacia la pierna, signos de compresión de la raíz nerviosa, pacientes que periferalizan con extensión o, tienen un TP positivo. Entonces podemos realizar extensión en prono o extensión, o sea, tracción en prono o extensión y... Bien, ¿quién se beneficiaría de la manipulación-movilización? Entonces, aquí vemos dos cuadros en este estudio. El primero, que considera síntomas menor a 16 días, sin síntomas distales en la rodilla, a distales a la rodilla, hipomovilidad en la columna lumbar, FABQ con puntaje menor a 19, al menos una cadera con una rotación interna mayor a 35 grados. Si tomamos solamente estos ítems y tenemos todos positivos, la sensibilidad es la sensibilidad es de un 19% y la especificidad se transforma en un 100. Fíjense, más de 4 o igual o mayor de 4 positivo, 63,97. Y fíjense el radio positivo como mejora, 24,38, es posible calcular. Bien, entonces, con 4 podríamos estar bien. Ahora, si solamente cumple 2, que son los que son más fáciles de encontrar, por ejemplo, que el paciente tenga síntomas menores de 16 días y sin síntomas de estar en la rodilla, miren cómo cambia la sensibilidad, se transforma en 56 y la especificidad en 92. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que aunque tengamos 5, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 ítems o 5 puntos de los cuales deberíamos fijarnos para elegir la manipulación, los dos más relevantes es que el paciente tenga un cuadro menor a 16 días y no tenga síntomas hacia la rodilla. Ya cumpliendo con esos dos, podemos saber que el paciente va a responder bien. Bueno, aquí podemos ver que a la elección de los ejercicios de estabilización, la sensibilidad y la especificidad va a ir aumentando en la medida que tenga más de 3 test positivos. Bien, ¿cómo elegimos? Hay algunos tests que ya revisamos, como por ejemplo el de Prone Instability Test y del Painful Catch Sync, no lo vimos, pero es bastante similar. Bien, ¿cómo valoramos el control del movimiento? Ya lo vimos también en clases y nos dimos cuenta que hay 5 pruebas donde podemos ver si existe disociación lumbopélvica y si no la existe, el paciente debería generar ese tratamiento. Recordar que estos ejercicios sensoriomotrices son pacientes que no tienen gran discapacidad y que la sintomatología se encuentra estable. Ejercicio de estabilización, las pruebas que ya vimos anteriormente de resistencia para ver si el paciente requiere ese ejercicio específico.
El ratio de flexión-extensión, los valores son menores a 1 y deseables para personas jóvenes deben ser de 0,84. Ratio derecha-izquierda, los ratios que exceden al 0,75 son considerados evidencia de desbalance y deben ser trabajados. Bien, entonces, tenemos que saber que, de acuerdo a Childs, en 2005, los pacientes que son correctamente categorizados en un grupo homogéneo demostraron una recuperación más rápida con manipulación y ejercicio que ejercicio solo. O sea que en la medida que somos capaces de identificar qué paciente realmente va a necesitar manipulación, ese tipo de pacientes deberían dar más rápido que si solamente hace ejercicio. Entonces es súper importante porque tenemos que saber cuándo elegir hacer o no la manipulación. Bien, aquí hay un artículo de Flynn donde nos habla de lo mismo, de cómo demostrar o cómo generar una mejora en este grupo de pacientes con estas reglas de predicción. Es súper importante saber que las mejorías con la manipulación espinal son solo a corto plazo, no se ha demostrado que a largo plazo esto genera un efecto significativo. Entonces nos podrían ayudar, como bien muestra Delito en su cuadro, en el manejo de los síntomas en la etapa aguda. ¿Qué pasa con la movilización versus la manipulación? En general, los resultados nos indican que hacer una movilización espinal o una manipulación no es muy diferente. Los efectos pueden ser beneficiosos en ambos casos. Bien, bueno, cabe mencionar que el estudio de Cleland explica que la manipulación podría ser mejor o más beneficiosa a la alta velocidad. Sin embargo, Cook, luego, unos años después, establece lo contrario. Ahora, ¿qué pasa con la estabilización? El debate siempre existe y siempre ha existido de qué tipo de abordaje es necesario. ¿Un abordaje motor, exclusión gradual, comportamiento cognitivo-conductual o abordaje general? ¿Cuál? Que nos dice los datos, que a corto plazo los ejercicios de core parecen ser más efectivos en cuanto a la mejoría del dolor, disminución del dolor. ¿Bien? Pero a largo plazo realmente no importa qué tipo de ejercicio haga el paciente. O sea, si tengo un paciente con dolor lumbar crónico, básicamente vamos a elegir el ejercicio que al paciente más le guste hacer. Lo importante es que se mueva. Entonces, por ejemplo, un paciente que necesita un abordaje motor, quizás sus características van a ser, nos podrían guiar, que es un paciente más joven, que es muy activo, que tiene poco miedo al movimiento, sin banderas amarillas, y puede estar agudo o crónico. Pero esa es como la característica para el abordaje motor. ¿Se acuerdan los ejercicios de sensorio motriz? Ahora, ¿qué tipo de pacientes podrían beneficiarse de la abordaje cognitivo-conductual? Pacientes jóvenes, que no son activos, con altos niveles de miedo al movimiento y discapacidad y con muchas banderas amarillas, normalmente pacientes con cuadros crónicos. ¿Quiénes podrían beneficiarse de la ejercicio graduado o respuesta gradual al ejercicio? O sea, exposición gradual a la actividad. Jóvenes que no son activos, muchas banderas, etcétera, muy parecido al cognitivo conductual. Y abordajes generales, mayor, eh, sin banderas amarillas y pueden ser pacientes agudo crónico. Entonces, como sabemos que a largo plazo realmente no importa el tipo de ejercicio que haga el paciente, lo importante es que haga ejercicio. ¿En qué me voy a fijar? Sobre todo en el riesgo psicosocial. Si hay mucho riesgo psicosocial, va a requerir un abordaje que va a ser más cognitivo-conductual o de exposición gradual al movimiento. Esto quiere decir que progresivamente lo vamos a ir exponiendo al movimiento que le molesta. Pero si el paciente no presenta grandes riesgos psicosociales, podemos realizar prácticamente cualquier ejercicio que el paciente quiera o que le guste. ¿Bien? En el caso del motor, el abordaje motor van a ser sobre todo, puede ser en casos agudos o crónicos, pero sobre todo en pacientes jóvenes. Eso es importante tenerlo en cuenta y sin banderas amarillas. ¿Qué pasa con el pilate? O sea, con el yoga muestra algunos beneficios y puede ser potencial para el dolor lumbar. Sin embargo, los estudios tienen pobre diseño, por lo mismo no es posible sacar conclusiones muy profundas. En el Pilates existe alguna evidencia que soporte el efecto del Pilates, sin embargo también está en pañales, pero al parecer es bastante, eh, que puede ser bastante útil, ¿ya? Promisoria, podríamos decirlo así.
¿Qué pasa con el condicionamiento heroico? Difícil de definir. Altos niveles de ejercicio están asociados a un aumento del dolor lumbar, sin embargo, el acondicionamiento está asociado con mejoras de la salud general. O sea que, al parecer, el acondicionamiento heroico, mientras sea moderado, leve y moderado, el paciente anda bien. Si es muy alto, al parecer aumenta el dolor lumbar. Importante tener en cuenta que los beneficios del acondicionamiento heroico van más allá de solamente la mejora de la sintomatología, sino que también del manejo de factores de riesgo cardiovascular. Bien, bien. ¿Qué ocurre con otras intervenciones? Al parecer, intervenciones como el mindfulness tienen evidencia que es incipiente, eh, pero faltan seguimientos a largo plazo. Las intervenciones como el masaje, ultrasonido, tracción, calor, frío, tienen poca evidencia, por lo mismo deben ser utilizados con mesura. Bien, algunos recuerdo algunos test que hicimos la semana pasada, algunos ejemplos de movilizaciones, algunos ejercicios de algunos ejemplos de ejercicios que lo vamos a ver ya la próxima semana. Retorno a la actividad. ¿Se dan cuenta esta persona que está trapeando el suelo? O sea, si tu ejercicio o tu actividad laboral consiste en eso, deberíamos prepararte poco a poco en ese tipo de actividad. Tracción, ejercicios para el hogar. Y finalmente, nunca olvidar que todos los pacientes son diferentes y por lo mismo requieren diferentes focos. En algunos pacientes va a importar más la parte social, en otros más la parte biológica y en otros más la parte psicológica. Entonces, dependiendo de eso, nosotros debemos ser capaces de entregar un soporte individual a cada uno de los pacientes. Bien, considerarlos dentro de su contexto y dentro de la etapa del desarrollo del cuadro. Y siempre recuerden promover la autoeficacia y la independencia. Bien, eso. Nos vemos, que estén muy bien.